La literatura medieval comenzó en el año 476 después de Cristo y culminó en el año 1100 después de Cristo. La literatura medieval agrupa las producciones artísticas más sobresalientes de Europa. El periodo histórico comprendido fue entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV. El medioevo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado de que las imágenes y los márgenes de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa. Las características presenta un predominio absoluto de los valores que tenemos se transforman. Abundan los textos anónimos. Sus obras presentan una importancia de marca de oralidad. El didactismo fue un daño importante en esta literatura de modos oficiales, escrito moralizante educativo. Ya somos Los dos. más motivados fueron el drama, fábula. Los hechos históricos que marcaron el medioevo fue el nacimiento de la Edad Media en el año 476, que fue después de la caída del Imperio Romano. También el surgimiento del feudalismo, uno de los sistemas de gobierno más importantes de esa época, así como también el surgimiento de monasterios del siglo VI en adelante, introduciendo el monacato. También nacimiento del Islam en el año 622 después de Cristo y el tan mencionado Carlomagno, perteneciente a la iglesia a la cual le daba una protección, y la cima de Oriente en 1054. Los personajes más importantes, comenzamos con el rey Arturo del siglo VI, el cual en realidad fue un guerrero y nunca fue un rey, sino que algunos escritos lo toman como rey porque fue uno de los que lucharon contra la invasión de Sajonia en la Gran Bretaña. Carlomagno fue uno de los francos desde el año 768 hasta el surgimiento del Imperio Romano en el año 800. El Cid Campeador fue un líder militar castellano que llegó a dominar el frente de su propia mesnada, el levante de la península ibérica. Y Santa Oria, una de las mujeres más importantes, la cual era considerada como la más hermosa de esa época. Los inventos más importantes fueron la imprenta, la cual ya se había desarrollado, pero la desarrollaron aún más, haciéndola llegar hasta por toda Europa. El reloj mecánico, que también ayudaba a contar cuánto tiempo estaban pasando ahí y a qué hora eran. Las gafas, que ayudaron a la vista de algunas personas, y el astrolabio cuadrante, el cual fue utilizado para la arquitectura. Su organización política fue el feudalismo, que se encargaba de tener un equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza. En la pirámide podemos observar que el rey viene siendo el de la cabeza, de ahí sigue el alto clero y la alta nobleza, de ahí bajo clero y baja nobleza, burgueses y ejército, pueblo, que son los ciudadanos libres, y pueblo, los ciudadanos siervos, conocidos como en la actualidad esclavos. La organización económica y cultural destaca en que se basaba el sector económico en la agricultura bajo la forma feudal. Los campesinos representaban el 80% de la población que se encargaba de cultivar. La cultura medieval fue principalmente rural y se conformó en las tierras agrícolas que poseían los señores feudales. El clero y la nobleza constituían los estamentos privilegiados en la sociedad. Se puede clasificar en dos partes: literatura religiosa y profunda. Abundan los textos anónimos. Los autores fueron padres eclesiásticos, se escribió en latino y en varias tradiciones árabes.
la religión, la biografía, la autobiografía, los diarios, el amor y la guerra, viajes, la aventura, espiritualidad como modales y normas de comportamiento. Los géneros literarios son la poesía lírica, la lírica popular, la lírica culta, la narrativa en verso, la ética de los canales contar y gesta, el romanticismo, el máster de la poesía, la prosa narrativa de ficción y el teatro medieval. Otro. Hablar sobre el estilo de la escritura. Las obras literarias se componían principalmente en el latín. Sin embargo, los poetas comenzaron a escribir la lengua vernácula. ¿Qué significa lengua vernácula? Propia de un país, lugar o sección geográfica. Después del año 1066, tras la conquista normanda, se estableció el francés como lengua literaria y se transformó en lengua inglesa. Hablaremos sobre algunos de los autores más importantes de esta época. Sin duda uno de los más relativos fue Dante Alighieri, de 1265 a 1321, Francesco Petrarca, de 1304 a 1374, Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375, Don Juan Manuel, de 1282, y no se sabe exactamente bien la fecha, pero se aproxima al año 1348. Juan Ruiz, de 1283 a 1351. Gonzalo de Barceo, de 1198 a 1264. Esos fueron algunos de los más destacados en esa época. Hablemos ahora de su nacimiento. Se define como cualquier obra escrita en latín o en lengua vernácula. Como ya lo había comentado mi compañero, se estableció del año 476 al año 1500 aproximadamente después de Cristo. Incluye los tratados religiosos, como ya lo habíamos comentado, y los textos legales, así como las obras de imaginación. Sin embargo, el término se aplica a obras, poesía, teatro, romanticismo, que pues en ese tiempo, como ya lo había comentado, se establece en una lengua vernácula. Aunque pueda parecer extraño, se incluían las historias con formas de ficción, quiere decir que le daban más atracción a sus poemas. Hay que recordar que muchas de las historias de la Edad Media contienen elementos de mito, fábula y leyenda. La mayoría de estos textos tienen autores que no están bien definidos. Otro. Continuamos con las obras representativas. El Consolatio Philosophiae Boetius es una de las obras más representativas de la literatura medieval. La escribió Boecio, cuyo nombre completo era Anicio Manlio Torquato Severino Boecio. Fue un filósofo y poeta del latino-romano, actividad que compaginó con su faceta como estadística, político, traductor de filosofía griega y autor de algunos tratados. Este es del género lírico y una parte de su texto dice más o menos así: existe un orden general que abarca el universo entero y todo lo que se aparta del lugar que le corresponde puede caer en el ámbito de otro conjunto también ordenado, con lo cual siempre queda dentro de un plan previsto, porque en el reino, en la providencia, nada sucede al azar. África, Felicis Anglorum. Es una obra en latín católica de Gran Bretaña. San Beda de Bernabé Saúl Monje Benedicto. ¿Puedo, Hanna?
la frase nada más, porque falta un minuto. Ah, el nacionalismo sienta a los hombres a no solo como el oro, sino con la nueva aventura. La oleada de evolución con la amor. Hablaremos del libro del Buen Amor de Juan Ruiz. El libro del Buen Amor es una obra del máster de clerecía del siglo XIV. Es una composición extensa formada por más de 1700 estrofas de carácter variado, cuyo hilo conductor lo constituye el relato de la autobiografía ficticia del autor Juan Ruiz. El libro contiene una colección heterogénea de diversos materiales unidos en torno a una pretendida narración autobiográfica de asuntos amorosos del propio autor. Una de las frases que se incluyó en ese tema fue de señor y de amada, y de monte y de río, a los jueces con algo, a los jueces cuáticos. ¿Ya va? Espérame, ya vamos a